en Marcos 16:15, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. La palabra también dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Amén. La palabra del Señor también dice en Lucas 4:18, el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén a su palabra? Amén. ¿Cuántos dicen un gloria a Dios? Porque esto se ha hecho manifiesto en nuestras vidas también. ¿Y qué quiero decir con esto? Que el evangelio, ¿qué es el evangelio? Podemos preguntar entonces a través de estos versículos que hemos leído. El evangelio es un significado de buenas noticias. Amén. Él invita al ser humano a un arrepentimiento de sus actos. El evangelio también es relacionado con lo leído, una autoridad, un poder de Dios que viene del cielo. Amén. Te invita a estar a cuentas con el Creador. No importa tu condición ni tampoco de dónde vengas. La Biblia relata que el evangelio es el reino de los cielos. La Biblia dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y la Biblia también habla que el reino de los cielos sufre violencia y que solamente los violentos lo arrebata. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que el evangelio está cercano. Como está cercano y los que creen pelean para arrebatar la bendición que está presente, o sea, hoy. ¿Qué es el evangelio? Buenas nuevas de salvación. Amén. Es por eso que el evangelio es relatado, amén, el plan de salvación que tiene para el ser humano. Hay un arrepentimiento, hay un solo bautismo y hay un derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Él se ha presentado, Él está aquí presente y se ha acercado. ¿Quién pelea para obtener esta salvación? Aleluya. Entonces el evangelio es buena noticia. Amén. Es algo agradable, es un año perfecto, es un año de bendición el evangelio. Y hoy el evangelio se hace presente en nuestras vidas. Se hizo presente en el pasado, se hizo presente, se va a hacer presente en el futuro, se va a hacer ahora presente también con nosotros en esta noche. El evangelio sigue siendo predicado, el evangelio sigue siendo anunciado. Y hoy podemos decir, para la gloria de Dios, yo he alcanzado la salvación de ese evangelio. Amén. No sé cómo llegó el evangelio a su vida. Fue por una necesidad, fue por una exhortación de la palabra, fue por un ungimiento especial, fue que lo escuchó en la calle, fue que se lo anunciaron sus padres, fue que lo vio o lo escuchó en algún lugar. Pero el evangelio en este momento sigue siendo predicado, sigue teniendo autoridad, sigue siendo uno solo, sigue siendo real para aquellos que lo creen. Y aquí están los violentos que han arrebatado y pelean cada día por la salvación de su alma. Aleluya. Porque la salvación del alma es importante, hermano. La salvación del alma tiene un gran precio, una gran relevancia para el reino de Dios. Amén. La palabra de Dios considera que el alma vale más que todos los tesoros de la tierra. El evangelio te presenta esta oportunidad de levantarte de la situación donde estás y de sacarte de ese pozo cenagoso de la desesperación. El evangelio te trae perdón de pecado. El evangelio te trae respuesta para tu vida. El evangelio te trae esta buena noticia de salvación.
Pero hermano, el evangelio sufre también opresión, sufre también oposición. Amén. Predicamos el evangelio, anunciamos el evangelio de diferentes formas, de diferentes maneras. Hay alguien que lo predica en la calle, hay alguien que lo anuncia en un devocional, hay alguien que lo predica o lo estudia a través de un estudio bíblico, lo declara, o en una conversación también de una madre a su hijo o de un padre también a su hijo o hija. Amén. El evangelio es anunciado. Amén. A veces tenemos ese concepto que el evangelio es un púlpito, amén, religiosamente, amén, todo dogmático, amén, con algo especial, con una voz especial. Pero el evangelio, hermano, puede ser predicado en el colegio, amén, puede ser anunciado en su hogar, amén. ¿Puede usted hablar del evangelio con un hermano que está desanimado, está decaído espiritualmente? El evangelio es anunciado. Amén. El evangelio tiene poder. Amén. Y el evangelio siempre, hermanos, sufre esta oposición de aquellos religiosos que han estado desde que el Señor ha anunciado el reino de los cielos. Y también ha estado presente en estos tiempos. Por eso es necesario, hermanos, recordar las palabras del Señor, donde nos indica que debemos cuidarnos de la levadura de los fariseos. ¿Y qué quiere decir esto del mundo religioso que quiere tergiversar la doctrina o lo que es el evangelio? Amén. Quiere añadir otras cosas, quiere añadir otros conceptos, amén. Pero el evangelio es uno solo, así la Biblia lo dice, amén. Hay un solo evangelio, amén, que nos dirige a la salvación. Quiero hacer unos relatos, amén, según algunas escrituras que yo saqué. Y quiero hablar sobre 3 puntos importantes en esta enseñanza, predicación, amén. El evangelio que restaura. El evangelio que se obedece. Amén. Y el evangelio, se me perdió el otro. El evangelio siendo anunciado. Amén. Hay un relato que todos lo saben de la mujer samaritana. Amén. La mujer samaritana se encontró con el Señor en el pozo de Jacob, ¿cierto? Y hace un relato especial y yo saqué algunos puntos importantes. El evangelio es anunciado a una mujer pecadora. Amén. La Biblia relata que ella confiesa que no tiene marido, porque 5 maridos había tenido y el que tenía en la actualidad tampoco era su marido. El evangelio es anunciado a esta mujer que era pecadora delante de la presencia del Señor y ella declara su pecado. Es importante que cuando el evangelio es anunciado haya también una respuesta de aquel que recepciona el evangelio, el mensaje de salvación. Reconoce tu pecado delante del Señor. Amén. Reconoce tu necesidad delante del Señor porque Él quiere escuchar de ti lo que tú necesitas. Amén. El Señor necesita escuchar a través de tu voz, de tu corazón, de tu mente, lo que tú necesitas. Por eso el evangelio es anunciado a nosotros como hombres pecadores, porque necesitamos del Señor cada día. El evangelio que da respuestas a nuestras preguntas. ¿Cuántos tienen preguntas? Amén. ¿Será el evangelio verdadero? ¿Se ha preguntado usted? ¿Este es el evangelio verdadero? ¿A quién sirvo yo? A ver, ¿cómo se llama su Dios? Amén. ¿Quiere ir al cielo? Muchas preguntas que nosotros tenemos individualmente. Pero el evangelio que da respuestas a nuestras preguntas. La Biblia relata que la mujer entra en un diálogo con el Señor. Una de las preguntas menciona:
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Las buenas noticias: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo daré no volverá a tener sed jamás. Amén. Había una pregunta, había una duda en relación al agua que estaba hablando el Señor. Este pozo, amén, puede saciar un momento tu sed, pero el agua que yo tengo no tendrá sed jamás. Amén. Esa es el evangelio. Eso es la buena noticia para tus preguntas, para tus dudas, para lo que tú necesitas esta noche. El Señor tiene respuesta para ti, y Él quiere saciar tu sed, Él quiere renovar tus fuerzas, Él quiere darte esta agua de vida que nunca más tendrás sed. Amén. El evangelio que necesita ser anunciado. La Biblia relata que la mujer fue a la ciudad a decir que vayan a ver al hombre, porque todas las preguntas que ella tenía habían sido respondidas. Los hombres creyeron al relato de la mujer porque el evangelio llegó a ella. Amén. O sea, ¿qué pasó? El evangelio se presentó a ella con buena noticia, y esa buena noticia ella la compartió a los demás, a los que habitaban en su ciudad, y los trajo y los hizo venir a los hombres para que vieran a Jesús y se les enseñara el plan de salvación. Por eso es importante que cada uno que está aquí y se le ha presentado el evangelio, es importante que lo anuncie y que diga que Él tiene vida, que Él tiene vida en abundancia, que Él perdona los pecados y que Él renueva nuestra fuerza. Amén. Por eso, hermanos amados, hay que anunciar el evangelio de cualquier manera. Hay que predicar el evangelio en nuestras casas. Hay que predicar el evangelio en las calles. Hay que predicar el evangelio dentro de la iglesia. Habrá algún necesitado hoy. Habrá alguien que necesita del Señor hoy. Venga aquí y haga oración, porque la oración de fe salvará al enfermo, y si había cometido pecado le será perdonado, porque esas son las buenas noticias. El diablo te dice que está derrotado, pero el Señor es el que perdona tus pecados día tras día y te hace vivir el evangelio de una manera especial. Aleluya. Y hoy estamos anunciando el evangelio, hoy en esta tarde fría de Santiago. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El evangelio que te revela quién es Dios. La Biblia relata que la mujer le había dicho que todas las revelaciones iban a ser dichas por el Mesías. Esto quiere decir el Cristo que iba a venir y que iba a declarar todas las cosas. Jesús le dice en el relato de este verso: yo soy, que quiere decir yo soy el eterno, el que vive para siempre, el Salvador, el Redentor. Yo soy el que habla contigo, yo soy Jesús. Porque ella estaba declarando que el Mesías le iba a declarar todas estas cosas. Y el Señor le dijo: yo soy el que habla contigo. El yo soy. Justo tuvimos una clase del yo soy el día viernes en el discipulado con nuestro hermano Fidel. Amén. Hermano Fidel, predique el yo soy en algún momento, porque está interesante su enseñanza. Amén. Y el hermano Fidel nos hablaba que el yo soy está en el Antiguo Testamento y también ha estado en el relato del Nuevo Testamento. Esto es el nombre oculto del Señor a través de la zarza ardiente de Moisés. Amén. Donde Él declara: yo soy. Amén.
Y ese mismo profecía de Isaías, donde Él mismo estará presente, Él mismo vendrá y os salvará. O sea, yo soy, estará presente para con nosotros, para salvarnos. Por eso el evangelio es el que te revela al verdadero Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesucristo nuestro Salvador. Aleluya. Ese es el verdadero Dios, hermanos. Por eso el evangelio verdadero te revela quién es Dios. Amén. El otro punto que quiero destacar, el evangelio que restaura. Podemos ver en el relato de Zaqueo, en el capítulo de Lucas 19. Este bajito de estatura, pequeño, se subió a un árbol, ¿cierto?, para ver al Señor. El Señor lo ve y le dice: hoy voy a posar en tu casa, ¿cierto? Y yo en este relato quise sacar dos puntos importantes en relación al evangelio. El evangelio que restaura el corazón del apartado. Amén. Aquel que es de nosotros, que está con nosotros, pero su corazón está apartado. La Biblia relata que Zaqueo era un hombre del linaje de Abraham, conocedor de la ley, pero apartado de la gracia de Dios. La Biblia relata que Jesús le dijo que la salvación ha venido a esta casa porque también él era hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el corazón apartado del evangelio también tiene promesa. Tú no perteneces allá. Tú también eres parte de las buenas noticias del evangelio. El evangelio es el que restaura el corazón apartado. Puedes estar presente, pero tu corazón está lejos de aquí. Amén. Como la Biblia relata del pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quizás hoy tú puedes declarar a viva voz un Dios real, un Dios santo, pero tu corazón está apartado del reino de Dios. Para ti también es el evangelio, porque el evangelio restaura corazones, porque tú también eres para salvación. Para ti también llegó el evangelio en algún momento de tu vida. Cuando eras pequeño te hablaron de la palabra de Dios. Cuando eres joven te predicaron el evangelio. Cuando ya eras adulta te hablaron de que Jesús es el Salvador. Te lo dijo tu vecino, te lo dijo tu pastor, te lo dijo tu líder de joven, te lo dijo tu líder de dama. Amén. Y tu corazón se ha apartado del evangelio. Pero quiero decirte a ti, aleluya, con corazón apocado y triste, que tú también eres del linaje escogido por Dios, porque el Señor para ti también pagó un gran precio, y ese precio fue la sangre que Jesucristo vertió en la cruz del Calvario. Aleluya. Para ti también es el evangelio. Amén. Porque pensamos que solamente el evangelio es anunciado fuera. Y yo en esta enseñanza quiero decir, el evangelio es anunciado afuera y también dentro de la iglesia. Amén. El evangelio es pregonado afuera, porque aquí adentro también hay gente que necesita salvación. Porque aquí hay gente también que necesita restauración. Porque aquí entre nosotros también hay gente que, como la palabra de Dios hablaba en Corintios, que había gente que dormía entre nosotros. Para ti que tú duermes en medio de nosotros, aleluya, que todo el evangelio te parece aburrido, monótono, hay restauración para tu vida. Así como el Señor miró a Zaqueo, Él te está mirando a ti para entrar a tu casa y sanar tu corazón. Aleluya, gloria a Dios. El evangelio también es los que arrebatan el evangelio. La Biblia relata que el Señor pone en gran estima el ímpetu y deseo de Zaqueo. Al servirse un árbol lo ve y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa.
Esto enseña que el evangelio, cuando es anunciado, debemos subir lo más alto de nuestra estatura, de nuestra poca autoestima, de nuestro poco valor que tenemos a veces, para crecer en el Señor y decirle allá arriba, amén, en esta atmósfera espiritual: yo soy pecador, lo reconozco, he hecho lo malo, pero quiero creer, y es tiempo de arrebatar esas buenas noticias para ti. Sube al árbol de la victoria para que Dios vea tu actitud y el deseo ferviente de creer en este Salvador. Tienes que acercarte, aleluya, apresuradamente al evangelio del reino de Dios que es anunciado, con palabras poderosas espirituales. Acercaos a Dios, busca a Dios mientras Él pueda ser hallado. Amén, aleluya. ¿Cuántos creen, aleluya, que el Señor está escuchando tu oración de tu corazón en esta noche? Amén. Si tú crees, estás creyendo al evangelio, y el evangelio tiene poder para sanarte, para levantarte a ti también en esta noche. El evangelio que te da la victoria. La Biblia relata que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: daré la mitad de mi bien a los pobres, y en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Esto nos indica que el evangelio no solo es anunciado, sino que también nuevamente restaura nuestro corazón. Todo lo dañado, todo lo impuro, todo lo que no es agradable a Dios es sacado de tu vida, echado a lo profundo de la mar. Y el evangelio viene a ti a restaurar todo lo que el enemigo ha robado, y viene a dar pago y restauración para tu vida con una señal de victoria. Amén. Zaqueo reconoció que el Señor había posado en su hogar y había reconocido que él era un pecador, amén, del acto de robar a sus conciudadanos, amén, y en un acto de fe declara que iba a entregar todo cuadruplicado. Y en esta enseñanza, hermano, quiero decirte que el enemigo ha robado mucho en tu vida, ha quitado muchas cosas que el Señor te ha entregado. Es tiempo entonces, en esta oración de fe que tú puedes hacer en esta noche, restaurar tu corazón y dedicar tu vida entera al Señor. El evangelio que se obedece. Amén. Esto está en el relato de Cornelio, la casa de Cornelio, que es conocido en el capítulo de Hechos, amén, 10. Y quise también sacar algunos conceptos, amén, en relación a esto. El evangelio que rompe estigma. La Biblia relata que Pedro entró en éxtasis en algunos versos del capítulo 10, en una visión del cielo. La Biblia declara que oyó una voz del cielo donde dice: levántate, Pedro, mata y come. Volvió por segunda vez la voz que le dijo: lo que Dios limpia, no lo llames tú común. Esto nos enseña que el evangelio es anunciado afuera y también dentro para nosotros como creyentes, y también para los de afuera. Para nosotros los creyentes es una reflexión de dejar el tema de las apariencias. Cada persona necesita el evangelio. Nosotros tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. No sabemos por qué es de la bendición de Dios. No tenemos respuesta, pero el evangelio debe ser anunciado a toda criatura sin excepción. Aquí la Biblia relata, hermano, de que Pedro tenía concedido en ese momento de que solamente para los judíos de la circuncisión el evangelio debería ser predicado para salvación. Lo que el Señor ya había limpiado a través de la cruz del Calvario, le estaba indicando que no lo llame usted común, sino que también abre la puerta. Amén. A través del velo rasgado de
arriba abajo cuando el Señor fue crucificado. Abrió la entrada para que todo pueblo, nación, linaje pueda conocer al Salvador. Por eso el evangelio, en este relato, en esta reflexión, yo quiero indicar que el evangelio es para todos. Amén. El evangelio es para todos. Digo nuevamente, el evangelio es para el apartado. Amén. Al que se apartó, al que no ha entrado en sí, al que le cuesta entender la palabra, el evangelio también es para ellos, porque el Señor sigue restaurando, sigue sanando, sigue limpiando. Amén. El evangelio, como hemos dicho muchas veces, el evangelio es para aquel pecador que está afuera. El drogadicto es para el que está enfermo. Pero también es para diferentes clases sociales, tanto para la gente que no tiene tantos recursos como para aquel que tiene muchos recursos. También dentro de nosotros el evangelio es anunciado para aquel que viene de afuera, de otra nacionalidad, de otro país, por diferentes circunstancias de la vida. Está aquí en esta patria llamada Chile, pero el evangelio también es para ellos. Nosotros no debemos hacer ninguna diferencia en relación a la predicación del evangelio. El evangelio que convence. La Biblia relata que Pedro fue acompañado por otros de la circuncisión mientras iba a la casa de Cornelio. La Biblia relata que mientras Pedro aún hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Los que acompañaban a Pedro, que eran fieles de la circuncisión, quedaron atónitos que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Nos declara esto en estos tiempos, que aún debemos ser convencidos en nuestros corazones incrédulos, y el evangelio debe ser anunciado en todo tiempo y en cada momento, para que el Espíritu Santo venga y transforme las vidas de aquellos que necesitan el mensaje verdadero. Cornelio era un hombre piadoso, daba limosna, hacía cosas que agradaban a Dios, pero no tenía el evangelio verdadero. Amén. Tú puedes hacer cosas buenas, tú puedes tener muchas cosas que son agradables, que eres buena gente, que eres buena persona, pero tú necesitas el evangelio verdadero. Tú necesitas entender el plan de salvación. Tú necesitas entender que es necesario arrepentirse de los pecados. Tú necesitas entender que el bautismo es uno solo y que el bautismo es en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. A ver, tú tienes que entender que el evangelio, aleluya, es anunciado con poder y autoridad. Y Dios derrama el Espíritu Santo a aquel que se lo pide. Por eso el evangelio hoy está aquí presente para decirte que tú necesitas arrepentimiento. Y tú puedes decir: hermano Carlos, yo necesito arrepentimiento porque yo ya me arrepentí. Aleluya, nosotros debemos ser, aleluya, como dijo el apóstol Pablo: yo muero cada día, aleluya, y mi corazón, aleluya, está completo y entregado al servicio de la obra de Dios. Tú necesitas arrepentimiento. Y es una palabra que se ha predicado mucho en estos últimos tiempos. Necesitas arrepentimiento y necesitas creer que hay un solo evangelio. ¿Ah? Hay un solo evangelio, iglesia, que está aquí presente. Amén. Hay un solo evangelio. No hay más dogmas, doctrinas, aleluya, de la cual que está escrita y estipulada en la palabra del Señor. No hay ningún relato, no hay ninguna, ni siquiera un relato de nada de que la gente fue bautizada en otros títulos, en otros nombres en el libro de los Hechos. Amén.
sino que hay un solo nombre en que la gente fue bautizada y fue en el nombre de Jesucristo. Y es necesario que tú renueves ese espíritu cada día y que el Espíritu Santo sea derramado en nuestras vidas. Para conclusión, para que pase aquí nuestro hermano Víctor. Quiero dejar dos conceptos en relación a lo que ya he tocado muchas veces repetitivamente, pero tengo la fe y la certeza también de que la palabra del Señor, cuando es anunciada, no volverá vacía. Hay esperanza en el sembrador que va a caer en buena tierra. Amén. Y esa es nuestra fe para todos aquellos que predicamos. Amén. Que va a caer en buena tierra. Pero hay unas cosas en relación a lo que he estado estudiando en estos últimos tiempos. Es que el evangelio está sufriendo mucha oposición. Y yo quiero animarle a la iglesia. Quiero animar a los líderes que están aquí presentes con mucha humildad, ¿cierto? A nuestro hermano Esteban, que siempre nos enseña la palabra de Dios con un sentido tan especial y hemos sido tan edificados. Quiero decir eso, y eso no me hace más humilde. Pero el evangelio está sufriendo ataques. Amén. Y el evangelio está sufriendo esto que se llama la oposición. Y la oposición se refleja es cuando queremos hacer algo para Dios. Cuando queremos hacer algo para Dios, se levanta un tsunami, hermano, tremendo. ¿Por qué? Porque la oposición no quiere que el verdadero evangelio sea anunciado. Amén. La Biblia dice: no hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. No hay otro evangelio. No existe otro evangelio, hermano querido. Y quiero decirte en estos 2 minutos que me quedan. Siempre usamos la palabra quiero decírtelo humildemente. No, quiero decírtelo con verdad. Si hay un libro, si hay algo, un complemento para estudiar la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero si ese libro, si ese relato fisiológico te lleva a una perturbación, a una duda del evangelio real, sácalo inmediatamente de tu vida. Amén. Porque eso es lo que te está destruyendo y está haciendo dudar. Amén. Pero la palabra del Señor no quiere que dudamos, sino que creamos en este Dios verdadero. Amén. Hay preguntas que no van a ser respondidas. Amén, hermanos. Llevo casi 25 años. Uy, que soy viejo en el evangelio. Amén. De los 14 años que entré a la casa del Señor, al evangelio, hay preguntas, hay cosas que yo digo, Señor, ¿y esto? Pero en el momento no han sido respondidas. Sino que durante el tiempo el Señor me ha enseñado que el porqué de las cosas, de por qué son las situaciones.
Pero hermano querido, de los que están aquí presentes, sea que lleven 40 o un día en la iglesia, no se aparte del evangelio. No se vaya más del evangelio. No, hermano Carlos, yo me fui porque me desilusionaron los pastores o los líderes o mi familia, mis padres, los parientes, los tíos, los abuelos. Yo me fui del evangelio. Joven, señorita, hermano, hermana, perdone. Perdone, porque no hay tesoro más grande que el evangelio. Amén. No existe algo más hermoso que el evangelio de Jesucristo. No lo hay, hermano. Y si se levanta el tsunami, si hay oposición, yo y usted estamos aquí diciendo: hay un solo Dios, hay un solo Salvador, y ese es mi Cristo. Ese es mi Cristo que me levanta. Ese es mi Cristo que me da esperanza. Aleluya, aleluya. El evangelio es real en mi hogar. El evangelio es real en mi esposa. El evangelio es real en mis hijos. El evangelio es real en la iglesia. El evangelio es real en los líderes. El evangelio es real, aleluya, en todos aquellos que predican esta verdad. Aleluya, y sean bendecidos los pastores, sean bendecidos los evangelistas, sean bendecidos los misioneros, sea bendecido la obra internacional. Aleluya, de todo pueblo, de todo linaje, de toda cultura, donde se predique la verdad del evangelio, que sea anunciado con autoridad, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, hermano. No me avergüenzo de este evangelio que es real. No me avergüenzo de este evangelio que me levanta, este evangelio que me sustenta, este evangelio que, aleluya, se hace presente en ese día en mi corazón. Aleluya. Quiero que se ponga en pie. Yo quiero predicarte a ti si tú dudas del evangelio, si tú dudas del creer en la palabra, si hay un destello de incredulidad en tu corazón. Cierra tus ojos en esta noche. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ayúdame a creer en tu evangelio. Ayúdame a creer en ti, Señor. Que saque toda incredulidad de nuestras vidas. Que saque toda adversidad de lo que es la oposición en nuestros corazones. Y que podamos creer libremente y con autoridad y con fe en este evangelio. Quiero hacer una oración. Amén. Si alguien necesita pasar, aquí está el altar abierto para que usted venga a orar y para que venga a buscar el rostro del Señor. Amén. Soberano Dios, aquí estamos presentes delante de ti. Hoy nuevamente, Señor, tú te haces presente en nuestras vidas. Oh Señor, yo quiero anunciar tu evangelio. Oh Señor, yo quiero ponerme a disposición de la obra de Dios. Oh Señor, haz como tú quieras, pero hazlo a tu parecer. Si yo he dudado de la salvación, si yo he dudado del arrepentimiento, si yo he dudado, Señor, del bautismo, si yo he dudado del Espíritu Santo, si yo he dudado de quién eres tú, Señor, aleluya, tú eres el alfa y la omega, tú eres el principio y el fin. Tú eres el gran yo soy. Si yo he dudado de mi propia salvación, aleluya, yo te quiero pedir que me perdones. Yo me arrepiento hoy en esta noche, aleluya, de dudar al evangelio que tú, Señor, has sido anunciado en mi vida. Y yo quiero volver a ti. Yo quiero restaurar mi corazón a ti. Yo quiero conocer tu evangelio y tu palabra. Yo quiero saber quién eres tú, Señor.
Yo quiero que restaures mi vida. Y no solamente mi vida, sino la vida de mi familia, de los que me rodean, Señor. Sáname. Ayúdame a entender tu palabra. Aleluya. Ayúdame a entender, Señor, tu palabra, tu misterio, del propósito del cual ha venido a la tierra para salvar lo que se había perdido, Señor. Ayúdame, ayúdame, restáurame, sáname, Señor.